sobre el sistema de información del programa de vacunación, que este sistema normalmente es la columna vertebral de cualquier programa, pero en especial en el de vacunación universal. Este sistema es distinto en cada uno de los países. Normalmente se acostumbra tener un sistema administrativo de conteo de dosis que se administran a los niños. Pocos países, entre ellos México, llevan un sistema de información que registra nombre por nombre a los niños y las dosis de vacuna que reciben. Este sistema en México es mecanizado y en otros países también es mecanizado y facilita mucho el seguimiento de la vacunación en los niños, porque como se lleva el registro nominal, es muy fácil saber, tanto la madre como el personal de salud, qué dosis de vacuna le hace falta al niño. Bueno, el registro de las vacunas de los niños es distinto en cada país y el registro administrativo puede darnos información distinta a la que acontece directamente en campo. Por eso existe una herramienta auxiliar de los sistemas normales de información, en donde podemos tener de manera puntual, en un corte a determinado tiempo, una información más exacta de las coberturas de vacunación. Este método que fue diseñado por la Organización Mundial de la Salud, utilizando un símil a lo que hacen las empresas fabricantes de productos, se denomina encuesta rápida de cobertura. Esta encuesta, por supuesto, facilita muchas cosas. Nos permite tener con certeza el dato de cobertura más aproximado que los sistemas administrativos tradicionales. Esta encuesta, y de la cual voy a hacer un poco más de énfasis en esta parte del sistema, porque los sistemas de información administrativos todos lo conocen, es un sistema de información del cual rutinariamente trabajamos, pero las encuestas se realizan no cotidianamente, solamente se utilizan para validar la información que nos proporcionan las estimaciones de los sistemas tradicionales. Estas encuestas rápidas de cobertura, con la metodología de calidad de lotes que establece la OMS, se vienen desarrollando en México desde hace muchos años, prácticamente desde 1986. Y esta encuesta nos permite definir con toda claridad el estado momentáneo, un corte momentáneo de cómo se encuentran la vacunación de los niños en la población en general. Estas encuestas tienen, por supuesto, ventajas. Estas ventajas son fundamentalmente la encuesta de lotes de calidad. Es que es un método muy sencillo. Se puede realizar por el propio personal de salud, no requiere personal especializado, y el tamaño de la muestra es pequeño, no se requiere un número muy grande de niños para hacer la estimación, dado que el volumen del tamaño de la muestra es pequeño, el costo también se reduce. Y aun cuando el tamaño de la muestra es pequeño, nos permite generar estimaciones en comunidades muy grandes, sumando los lotes de una misma comunidad. Pero también tiene la gran ventaja de que nos proporciona información para localidades pequeñas, que es muy difícil obtenerlo con otro tipo de encuestas. Esta encuesta también nos permite saber qué está pasando en esas comunidades donde tenemos duda de si nuestro programa está desarrollándose adecuadamente. Reduce los errores de supervisión, precisamente porque los trabaja personal propio de los servicios de salud. Pero también tiene desventajas. Existe riesgo
de que nosotros incorporemos unos lotes que no son aceptables. ¿Qué quiere decir eso de lotes no aceptables? Que no cumpla con los requisitos que establece la metodología para incorporarlos. También existe el riesgo de rechazar lotes que sí son aceptables. El personal de salud para el muestreo basta con que sea entrenado. No se requiere un personal altamente calificado. Pueden ser nuestros propios vacunadores con un entrenamiento específico para saber cómo lo tienen que desarrollar. Otra desventaja es que se requerirían para el traslado del personal encuestador a las localidades lejanas de transporte en que se pueda movilizar. Y eso tiene un costo adicional. Pero son más las ventajas que las desventajas. Y nos permite la encuesta conocer las coberturas para cada uno de los biológicos, si el niño tiene o no esquema completo, identifica a aquellos niños que tienen o no su carnet de vacunación o cartilla de vacunación, como se llama en México. Permite conocer también por qué la mamá no llevó al niño a vacunar, o sea, las causas que limitaron la aplicación de la vacuna, y nos permite conocer también, en el caso de México, cuántos niños de los que aparecen en campo en la encuesta se encuentran registrados en el sistema automatizado del registro nominal. Entonces, tiene muchas ventajas, tiene bastante, su propósito va más allá de lo que nos puede proporcionar el sistema de información rutinario. Bueno, esta encuesta ofrece más ventajas que el sistema de información rutinario, pero también requiere, para realizarse la encuesta, de una información que se debe reunir previamente al levantamiento de la encuesta. Se requiere tener una lista completa de las localidades, una lista de las viviendas por localidad, a lo mejor en la zona urbana una lista de manzanas, el promedio de viviendas por manzana, el promedio de viviendas por localidad en la zona rural, tener también a la mano un croquis que nos permita ubicarnos geográficamente en la localidad rural o en la localidad urbana, un croquis que nos permita elaborar correctamente las rutas de trabajo, y con ello podemos, una vez levantada la encuesta, estimar una cobertura correcta. Para el desarrollo de la encuesta es muy importante tener claridad en el marco muestral. El marco muestral es el ámbito de trabajo en donde vamos a levantar nuestra encuesta. Para ello requerimos tener en un croquis las manzanas bien identificadas, sobre todo en la zona urbana, o las localidades en la zona rural, para que podamos localizar a los niños a los que va dirigido la encuesta, o sea, a la población objetivo de nuestra encuesta. En el caso de la vacunación, pueden ser los niños menores de 1 año, pueden ser los niños de 1 año, y es importante tenerlos con claridad por localidad, por municipio o por manzana para tener más fácilmente el acceso y poder realizar un muestreo aleatorio para la identificación de sus vacunas. También es necesario construir para el seguimiento de nuestra encuesta una definición que nos permita tener un estándar para que todos los encuestadores se apeguen a esta definición y no haya en campo levantamientos que difieran en una característica u otra. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Hay que definir qué es el esquema básico completo. En el caso de México, el esquema básico completo en los niños de 1 año de edad debe contar con una dosis de vacuna BCG, 4 dosis de la vacuna pentavalente, 3 dosis de hepatitis B, 2 dosis de la vacuna contra rotavirus, 3 dosis de la vacuna contra neumococo, la vacuna conjugada, y 1 dosis de la vacuna triple viral contra sarampión, rubiola y paperas.
Ya con esa definición, cualquier encuestador sabe perfectamente a qué va a buscar en el domicilio donde se encuentre el bebé o el niño que se va a encuestar. Entonces, es importante entonces tener claridad en las definiciones operacionales para el levantamiento de las encuestas en campo. También es importante definir los límites de aceptación de un lote. O sea, ¿en qué momento vamos a decir que un lote sí está dentro del parámetro y en qué momento un lote no se puede aceptar porque sale de esos parámetros? Entonces, aquí lo importante es tener claridad en cuál va a ser nuestro límite superior de aceptación, nuestro límite inferior de aceptación, pero además, cuál va a ser la variabilidad en la que podemos movernos para poder considerar que un lote es aceptable o se lo tenemos que rechazar porque no reúne esas características. Es importante definir, decía, el nivel de precisión. El nivel de precisión nos va a indicar cuál es el valor verdadero de la medición que vamos a realizar. Y como se trata de una medición en campo, es importante tener un nivel de precisión bajo y no debe ser mayor al 10% para que la variación entre los valores no sea muy grande. Normalmente, o sea, de manera ya como comodidad, se ha optado por tener una precisión del 5%. ¿Y cómo se interpreta el resultado con esa variación del 5%? Quiere decir que de la cobertura que encontremos en campo una vez hecho el análisis, el resultado puede encontrarse dentro del promedio más 5% o menos 5%. Si mi cobertura dice es 90% en campo, mi encuesta revela 90%, y mi nivel de precisión fue 5%, yo puedo tener una variación de 85% o de 95%. Por eso es importante tener una variación pequeña y no se recomienda que sea superior al 10%. También es obvio que tenemos que definir un nivel de confianza para que los resultados que nos arroje la encuesta, la investigación de campo, se encuentren siempre dentro del nivel de precisión que hemos optado o que hemos adoptado para nuestro levantamiento en campo. Se emplean generalmente niveles de 90, 95 y 99. Entre más alto sea el nivel de confianza, el tamaño de la muestra aumenta. 90% el tamaño de la muestra disminuye. 95% de la muestra es más grande que la de 90 y 99 es una muestra muy grande porque estamos dejando un nivel de confianza muy bajo y eso nos puede permitir tener un gasto adicional. Por eso se recomienda un nivel de confianza, 95%, para que podamos tener un resultado adecuado sin tener una muestra muy grande. ¿Y cómo debemos interpretar que ese nivel de confianza de 95% es adecuado? Bueno, el resultado se puede repetir por distintos investigadores y de 100 veces que se repita una encuesta con las mismas condiciones y características, 95% de las veces el resultado va a ser muy similar, muy cercano. No debe haber diferencias. Eso significa el nivel de confianza. También, por supuesto, es importante utilizar una tabla en donde es una tabla que ya fue elaborada por expertos de la Organización Mundial de la Salud para ayudarnos en campo. Hacer los cálculos matemáticos para obtener el nivel de confianza y nivel de precisión, pues nos llevaría tiempo.
ya existe una herramienta proporcionada por la Organización Mundial de la Salud en donde nos señala qué nivel de precisión podemos elegir y qué nivel de confianza. Y si nosotros cruzamos la parte del nivel de precisión con la parte del nivel de confianza, ya nos daría una cifra específica. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo elijo un nivel de precisión de más o menos 5% y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la tabla proporcionada por la OMS, nos daría un número de niños de 384. Este número puede variar dependiendo de la comunidad a la que vayamos a encuestar. Si la comunidad es pequeña, seguramente esta cifra va a ser muy alta. Pero si la comunidad es grande, este número es suficiente para darnos información que nos permita estimar adecuadamente la cobertura en esa comunidad. Cuando se trata de una muestra, si la muestra inicial, como el ejemplo que pusimos de 384, se toma en una población en donde el grupo blanco al que vamos a investigar es, la población estimada es mayor al 10% de la población total, entonces tendríamos que hacer un ajuste. A esto se le llama metodológicamente revisión del tamaño de la muestra. ¿Qué quiere decir? Que como el tamaño de la muestra es mayor, tenemos que hacer una operación aritmética para que el tamaño de la muestra se ajuste a una cantidad menor del 10%. Se ha demostrado que cifras mayores del 10% no abonan ninguna ganancia en el resultado de la encuesta y puede sí generarnos mayor gasto. Por eso es importante hacer la revisión del tamaño de la muestra para que no tengamos mayor gasto y podamos tener la misma calidad de la información. ¿Cómo se obtiene entonces el ajuste? Se toma el tamaño de la muestra inicial que habíamos dicho que era de 384 niños y como numerador se pone eso y sacamos un dato que se llama fracción de muestreo y como denominador el tamaño de la población. Si el tamaño de la población, voy a poner un ejemplo, es de 4.120 niños, se divide el tamaño de la muestra inicial entre el total de la población y se multiplica por 100 y nos da 932. Quiere decir que el porcentaje es adecuado. En la siguiente cápsula vamos a continuar platicando sobre la metodología para realizar la encuesta y continuaremos viendo el ajuste del tamaño de la muestra inicial.